Y en segundo lugar, la clase, por lo que estoy cachando, tiene tope de estación. Si tienen gente que está... No, tiene para más, listo. Olvídense esta lata que le voy a dar ahora. Entonces, el álgebra corresponde a una rama de las matemáticas que utiliza letras, además de números, para hacer referencia a diferentes situaciones. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, modelar un suceso. El tema del COVID, por ejemplo, si bien se empieza a mezclar un poco con funciones, uno cuando está modelando algo, y uno le entrega letritas que va tomando distintos valores según distintas condiciones que va teniendo el problema. Entonces, por ejemplo, el COVID quizás tenga como variables, como que vamos a ver qué es una variable más adelante, los contactos estrechos, la edad, y bueno, en base a eso quizás se pueden estimar distintos como modelos predictivos de cómo está evolucionando el COVID en Chile. Eso, por ejemplo, es algo que está, bueno, el álgebra con un poco de funciones, pero álgebra principalmente. Y bueno, ¿qué puedo hacer con álgebra? Principalmente modelar situaciones, que es muy genial ese mundo. Y bueno, en temas como más PSU, el álgebra va un poco ligado a las ecuaciones, un poco ligado a las funciones, eh, el reemplazo de valores, etc. Y bueno, ahí les dejé un meme, como siempre, bien fome, para que se acuerden, que el álgebra es una mezcla entre los números y las letras. Así que eso. Cata. Ya, entonces ahora vamos a partir con qué es una estructura y los tipos. Dale, Gonzalo. Ya, ¿qué son las expresiones algebraicas? Fijémonos un poquito más en los ejemplos. Si se fijan, al principio tenemos 2x más 3y y después tenemos una z. Una expresión algebraica es básicamente eso. Pueden tener solamente letras, como en el caso de la z, o pueden ser, por ejemplo, ¿no se escucha? Yo al menos si te escucho, Cata. A ver, igual ¿Sí tenemos se escucha? tiempo. Ya, ¿Podríamos esperar perfecto. a Jorge a ver si lo soluciona rápidamente? Ya, a ver. Jorge, te damos 10 segunditos para que nos confirme si se escucha, porfa. Si tienes que activar el audio que aparece en la parte izquierda de la pantalla, abajito, que dice Sí, si activar está audio. de computador, eso. Sí, es probable. Y si no, probablemente estás muteado o ya se escapa. Jorge, ¿nos escuchas? Ya voy a estar por mientras acá te explicáis haciendo seguimiento de la situación. Dale nomás. Ya, por el chat de Brioco, si no, no escucha. Háblale ahí. Ya, entonces retomemos un poquito qué son las expresiones algebraicas. Si se fijan en los ejemplos, como la letra Z es una expresión algebraica que consta solamente de letras. Pero también podemos tener un caso, como el de arriba, que tenemos números y letras y una operación. Por ejemplo, tenemos 2 por X o 2X. Tenemos el 2, que es un número, X letra, 3Y, 3 número, Y letra. Y aparte tenemos una operación, que es la suma. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Que una expresión algebraica es una manera de representar algún número, y a través de qué? De letras y números, o letras, números y operaciones. Dale, Gonzalo. Ya, entonces ahora veamos un poquito los tipos de expresiones algebraicas para ver más ejemplos. Tenemos un monomio, binomio, trinomio, polinomio. Si se fijan, son nombres bien parecidos, solamente cambia el principio, porque mono viene de uno, binomio, dos, bi, tri, tres, poli, muchos. Entonces, básicamente es eso. Monomio es solamente un término. Binomio, dos términos. Trinomio, tres términos. Polinomio, cuatro o más términos. Ahora, ¿qué es un término? Si se fijan, hablamos de que podía ser una expresión algebraica solamente letras, letras y números, o también operaciones. Un término es cuando tenemos solamente letras o letras y números, pero no hay operaciones. Si se fijan en 2x, bueno, igual podemos pensarlo como que 2 está multiplicado por x, pero no hay ninguna ni suma, ni resta, ni nada más. En cambio, los de abajo, se fijan, como el 4a menos 3b o lo siguiente, si tenemos resta o tenemos suma, y así los podemos identificar. ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Ahí si no, vayan preguntando por el chat o en audio igual, si levantan la mano. Dale, Gonzalo. Ya, perfecto. Bueno, esta clase quizás va a ser un poco más corta. Es un tema que igual probablemente lo tienen bien interiorizado. Y si no, hay drama. La idea es que con esta clase se les vayan solucionando esas dudas.
Y bueno, continuando un poco lo que habló con la Cata, tenemos la evaluación de expresiones y reemplazo de valores. Como les mencioné al comienzo, las variables pueden tomar múltiples valores. Entonces, cuando uno empieza a entregarle valores a una letra en particular, se le conoce como evaluar o reemplazar por un número. Está con un poco de delay en la presentación, la estoy viendo en paralelo. Entonces, se puede reemplazar una letra por un número, lo que en matemáticas se conoce como evaluar. En el caso del ejemplo que está aquí en el cuadrito verde, dice, sea A igual a 2 y B igual a 3. Encuentra el valor numérico de la expresión 4A más 2B. Entonces, ¿qué se hace? Se hace de que en todos los lugares donde nosotros encontremos una A, lo reemplazamos por un 2. Mientras que en todos los lugares donde encontremos una B, lo reemplazamos por un 3. Una regla de buena costumbre, y esto se lo aconsejo de por vida, siempre, siempre, siempre reemplacen con paréntesis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de que ustedes estén trabajando, aquí me hubiese encantado tener un lápiz, pero no puedo, x al cuadrado, por ejemplo, y ustedes quisieran decir como menos 3, muchas veces, cuando estamos en situaciones bajo presión, por ejemplo, dando la prueba de verdad quizá un poco, podemos reemplazar el menos 3 y olvidarnos del menos que está afuera. O, bueno, problemas de signos son errores que son súper evitables. Entonces, una forma de evitar esos problemas es reemplazando siempre con paréntesis. Ya, por favor, como tatúenselo así, como reemplazar con paréntesis en el brazo. Terrible buen tatuaje. Entonces, en base a esto, nos gustaría hacer un ejercicio que lo vamos a leer y voy a intentar llevarlo a la tablet. Vamos a ver cómo resulta. No lo teníamos planificado así. Y bueno, el ejercicio 1 dice, determina el valor de la siguiente expresión, a más b al cubo menos 3c, si es que a es igual a menos 3 menos b, y c es igual a 9. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a resolverlo, quizás para algunos y algunas resulte sencillo, pero es genial que nos vayamos solucionando al tiro las dudas de este estilo. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir aquí. Ya, les pido disculpas desde ya si es que mi letra no apaña. Voy a intentar que se apañe. Ok. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Teníamos a más b al cubo menos 3c. ¿Y qué sabíamos? Sabíamos de que a es igual a menos 3 menos b y c es igual a 9. Entonces, lo que tenemos que hacer, tal cual lo que conversamos recién, es tomar estos valores y meterlos en lo que nos están pidiendo valor, que sería lo siguiente. Después les quiero hacer el ejemplo que les estaba comentando en el aire para que queden esas dudas disipadas. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Lo voy a hacer de ambas formas porque quizás es normal que tengamos como distintas formas de pensar. Una forma es llegar y tomar el valor de A. Entonces, esto va a ser paréntesis menos 3 menos B más B al cubo menos 3 por 9. ¿Por qué? Porque reemplazamos la C por un 9. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, bacán. Igual si quieren abrir el micrófono no hay ningún problema. Entonces, ahora procedemos a resolver usando papamudas. Como usamos papamudas, paréntesis primero, potencias y luego el resto de operaciones. Entonces, vamos con el paréntesis. Lo que está acá adentro me queda menos 3 menos b más b al cubo menos 3 por 9. El menos b con el más b se me van a cancelar, porque al sumarlos me da 0. Me queda menos 3 al cubo menos 3 por 9. Menos 3 al cubo es menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces, menos 3 por menos 3 da 9. Y por menos 3 da menos 27.
ojo con los signos. Da menos 27. Menos 27 menos 3 por 9. Ahora resolvemos el producto que está aquí, que nos queda menos 27 menos 3 por 9, que nuevamente es 27. Y menos 27 menos 27 es igual a menos 54. ¿Ya? ¿Alguna duda en alguna parte del desarrollo? ¿O algo que les haga ruido? ¿Todo súper bien? Ya, genial. Bacán. Entonces, claro, esta es una forma de reemplazar, se usa muchísimo. Así que, si no lo conocían, se los presento, un gusto. Clase abierta número 7, reemplazar. Y bueno, la otra forma, que es básicamente lo mismo, pero quizás es una chispita distinta de pensamiento matemático, es que A es igual a menos 3 menos B. Entonces yo puedo haber dicho, A paso del B hacia el otro lado de la igualdad, sumando, o sumo más B a ambos lados, que es lo que realmente se hace. A más B va a ser igual a menos 3. Y ahora reemplazo. Entonces me quedaría menos 3 de inmediato al cubo menos 3 por 9. Y quizás me ahorro un par de líneas de desarrollo. Nuevamente, ambos desarrollos son válidos, no están haciendo nada contra las matemáticas ni nada malo, así que ambos desarrollos son válidos y culminan de la misma forma. ¿Sí? Así que eso. Si no hay ninguna duda y si hay dudas me paran, no hay ningún problema. Ya, voy a dejar de compartir. Y vamos con el Power nuevamente. Con eso la alternativa es la A. Cata. Y ahora vamos a ver las operaciones de expresiones algebraicas. Cómo las operamos en sí. Dale, Gonzalo. Vamos a comenzar con suma y resta. Bien, ahí aparece. Ahí pusimos un cuadrito que es para sumar y restar la... Espera, hay una duda, parece, en la ejercicio anterior, ¿no? Yo la respondo en el chat, no hay drama. Entonces, la regla para sumar y restar expresiones algebraicas es básicamente que se puede sumar o restar términos que tengan el mismo factor literal. La traducción de eso es que peras con peras, manzanas con manzanas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, veamos el lado izquierdo, el primer ejemplo que tenemos, 3x más 5x. Pensemos la x como una cosa, filo, una pera. Si fijamos la otra, el otro lado, tenemos 3 peras ahí. Si tenemos el 5x, cachamos que esa cosa que está ahí al lado del 5 es lo mismo que está al lado del 3. Entonces por eso decimos ya, esta cosa es lo mismo, entonces lo puedo sumar. Entonces al final, sumar 3x más 5x es lo mismo que sumar 3 peras más 5 peras, que nos da 8 peras. Ese es como el principio de esto. Entonces, bajo eso mismo, podemos hacer el de abajo, 12x menos 10x, exactamente lo mismo. 12 de alguna cosa menos 10 de esa cosa nos da 2x. ¿Ya? Y si tienen dudas van preguntando. Ahora, ahora pusimos otro caso donde tenemos más cosas mezcladas. Por ejemplo, ahí son solamente x al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos un ejemplo con más cosillas. Por ejemplo, tenemos 3x más 8y menos 2x menos y. Entonces, ahí que tenemos que hacer, en primer lugar, identificar qué cosa es igual a la otra. El factor literal, o sea, las letras. ¿Ya? Por ejemplo, 3x menos 2x lo podemos operar, que nos daría x. Y después tenemos las y. 8y menos y nos daría 7y. Y asimismo, igual pueden hacer el de abajo. Ahí, bueno, vamos al tiro. Por ejemplo, 4y menos 3y nos daría y. Y menos 7x más 10x nos daría 3x. Y eso es básicamente. Entonces, en resumen, para sumar y restar tienen que identificar qué cosas son iguales a la otra y eso lo operan directamente. Cata, si me Sigamos permite entonces con... un Dime, comentario pequeño. Igual, dime, dale claro, nomás. no es nada de lo que está, nada del otro mundo de lo que está diciendo la Cata. Solamente de que si les está costando un poco más como sumar, restar, identificar cosas, les sugiero siempre agrupar los términos semejantes. Por ejemplo, todas las X a un lado de la operación y todas las Y al otro lado de la operación. Siempre apaña para evitar errores. Como un consejo muy puntual. Dale más cara. Sí, es verdad eso. Muchas gracias por agregarlo.
Ya, entonces ahora tenemos multiplicación. Ahora no sé si se entenderá si viene, si no me preguntan y lo hacemos en pizarra, no sé cómo queda mejor. Bueno, tenemos, acuérdense que vimos los tipos de expresiones, monomios, polinomios, binomios, etc. Cuando tenemos dos monomios, es decir, solamente una expresión de un puro término, como el caso de la 3x por 5x, ahí directamente multiplicamos los números y multiplicamos las letras. Por ejemplo, acá, 3 por 5, ahí también hicimos lo que dijo Gonzalo, como agruparlos. Agrupar primero los números y después las letras, solamente para que se entienda mejor. Pero da lo mismo si no lo quieren hacer. Entonces, sería 3 por 5, 15, y x por x, x al cuadrado. Si, por ejemplo, no hubieran sido 2x, hubiese, por ejemplo, no sé, pues 3x por 5y, ahí ponen 15xy, ¿ya? Lo multiplican nomás sin ningún problema. Eso en el caso que tengamos dos monomios. Ahora, cuando tenemos un monomio por un polinomio, como en el caso de abajo, que tenemos, por ejemplo, el 2w, que es un monomio, y el polinomio 3x menos 2y más 7z, ahí lo que hay que hacer es multiplicar el monomio, que en este caso es el 2w, por cada uno de los términos que está dentro del polinomio. Ya, por ejemplo, en este caso, tendríamos 2w por 3x, luego 2w por menos 2y, 2w por 7z. ¿Y qué se hace entre medio? Pueden sumarlo y tienen que ahí tener cuidado con los signos. Por ejemplo, acá nos quedaría 2w por 3x más 2w por menos 2y. Entonces ahí al final es una resta la que se hace. Así que ahí también cumplimos lo que dijo Gonzalo, de ponerlo todo entre paréntesis. Cuando lo hacían para evaluar, por ejemplo, ya acá hacen lo mismo. Lo pueden multiplicar y poner en paréntesis si quieren para no confundirse con los signos. Y abajo tenemos el polinomio por polinomio, que básicamente es muy parecido al de arriba, solamente tenemos que multiplicar todos los términos por todos los términos. Entonces ahí tienen que tener cuidado con el orden, que no se les olvide hacer ninguna multiplicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir primero el 3x, que está más a la izquierda, y me fijo en el segundo paréntesis. Entonces multiplico 3x por 2x, 3x por 5, después menos 4y por 2x, menos 4y por 5. ¿Se entiende? O hacemos un ejemplo en pizarra. Ahí vayan contándolo. ¿Se entiende todo perfecto? ¿O hacemos un ejemplo igual? Ya, El perfecto. profesor hoy día Igual acá a andamos la derecha, recachones, andamos sí, lanzando vamos muy tiempo. bien con el tiempo. Pizarra mejor, ya. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los ejercicios propuestos que hemos puesto acá a la derecha. Eso lo vamos a hacer en pizarra. Y los que entendieron ahí también nos pueden ayudar por el chat cuánto varía y cómo lo harían y cosillas así. Entonces, hagámoslo con pizarrita. ¿Dejo de compartir? Creo que puedo decirlo. Espérate, ¿Me puedes así como quitar el creo que abierto? lo Oh, hice. sí, me voy a llegar y quitar el mando. Sí, Ya, sí bacán. lo puedo. Exacto. Ya, entonces. El primer ejemplo que teníamos, 2x, se ve horrible. Bueno, espero que entiendan los números, si no, me dicen. 5y por 3z. Ya, entonces aquí, ¿qué haríamos? ¿Qué tenemos? ¿Sugerencias? Vayan comentándonos, tenemos monomios, tenemos polinomios, ¿qué tenemos? Ya, qué bueno que se vea bien. Ya, exacto. Entonces, ¿por qué me dicen que tenemos que multiplicar o agrupar los números? Porque aquí tenemos polinomios. Si se fijan acá, tenemos perdón, monomios, nada que lo que estoy hablando. Monomios, exacto. Tenemos un 2x, un monomio, acá tenemos otro, ¿cierto? Porque no tenemos ninguna suma, ninguna resta, no vemos nada de eso. Entonces, aquí podemos multiplicar directamente los números y las letras, o podemos hacer lo que también nos sugirieron, de agrupar los números y agrupar las letras, para no perderlo. Entonces, sería 2 por 5 por 3. Y eso sería después por las letras. Por X, por Y, por Z. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 2 por 5, 10, más 3, 30. Y acá escribimos las letras tal cual. Y nos darían 30 X, Y, Z. También como ahí lo dijeron en el chat. Muy bien. Ya, si tienen dudas, igual vayan diciendo. En el segundo caso teníamos 5Y más 2X
menos 3x más y menos 7z más 1. Ya cambié el color, pero no influye en nada, por si acaso. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Monomios, polinomios, ¿qué es esto? Si se fijan, acá tenemos operaciones. Tenemos un polinomio y otro polinomio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Multiplicar cada uno de los términos por cada uno de los términos, y con mucho cuidado con el orden. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar primero uno, el que está acá a la izquierda, y vamos a trabajar este. Lo multiplicamos por ese, por el segundo, por el tercero, el cuarto, así sucesivamente. Y después hacemos lo mismo, pero con el 2x. ¿Ya? Entonces nos quedaría 5y por, yo le puse paréntesis al tiro para no confundir. Entonces, 5x por menos 3x. Después, más 5y por y. Más 5y de nuevo, y ahora por el siguiente. Menos 7z. 5y por 1. Entonces ahí terminamos con el 5y. Y ahora multiplicamos por todos los demás términos del otro polinomio. Y ahora seguimos con el 2x. Entonces 2x por menos 3x más 2x por y más 2x por menos 7z más 2x por menos 7z. Y sí, sí se puede simplificar, porque esto aquí vemos que tenemos muchos términos, y lo que podemos hacer es agruparlos directamente, como también nos decían ahí un compañero por el chat. Entonces, podríamos hacerlo de hecho directamente o podemos hacerlo por parte. O sea, ¿qué me refiero con eso? Que podemos ir resolviendo, por ejemplo, cada una de estas multiplicaciones, que sería, por ejemplo, menos 15, xy, y así con todos, y después vemos todo lo que tenemos igual, como en el caso, como lo vimos anteriormente, y lo vamos simplificando. O podemos hacerlo al tiro. ¿Qué, perdón? Sí, perfecto, muchas gracias. En este lugar de acá, fíjense, acá puse menos 7z de nuevo. Puse 2 veces menos 7z. ¿Se fijan? Ya, eso está malo. Porque teníamos que hacerlo uno por uno con cada uno de los términos que teníamos acá en el polinomio. Entonces, ahí muy bien, gracias por corregirme. Acá era un 1. Muchas gracias. Ya. Entonces, ahí podemos seguir. Pues. Hacemos las multiplicaciones. Perdón, hay un menos. Y así lo podemos seguir haciendo, y después podemos hacer lo que nos dijeron, pues de irlo simplificando. Por ejemplo, si se fijan, en este caso acá, voy a hacerlo con otro color, tenemos un mismo término en común aquí. Entonces, hay algunas cosillas que pueden a lo mejor simplificarse o no simplificarse. Ahí tenemos que irlo viendo dependiendo de lo que tengamos. Pero fíjense que tienen que ser términos exactamente iguales. Por ejemplo, si acá llegamos con este, llegamos a menos 15 xy, y acá ya llegamos, por ejemplo, a menos 6x cuadrado, no lo podemos simplificar, porque acá tenemos un xy y acá tenemos un x cuadrado, que no es lo mismo. Tendrían que haber 2x cuadrado o 2xy, por ejemplo, como en otros casos. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? No lo voy a seguir haciendo porque en verdad es muy largo, pero si quieren lo hacemos igual. No sé. Pero esa es la idea, que vayan siendo uno por uno ordenadamente. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya mira, sí se pueden simplificar en algunos casos, pero tienes que tener mucho cuidado de que sea exactamente lo mismo, el mismo término, ¿cachai? Por ejemplo, en este caso que te puse yo, de acá, tenemos xy multiplicando por el menos 15, ¿cachai? Y acá tenemos un x cuadrado. Entonces eso uno lo puede simplificar porque son cosas diferentes, ¿cachai? Pero suponte que en este caso, mágicamente nos daría, no sé, suponte que nos diera 15x cuadrado, alguna de estas cosas, mágicamente, y también nos diera menos 6x cuadrado, que no va a pasar en este caso, pero filo. Suponte que en otro caso pasará algo así. Ahí sí lo podéis simplificar, ¿cachai? Porque es, por ejemplo, como le vimos anteriormente, o la suma y resta. Que tenemos aquí una manzana y acá tenemos otra manzana, ahí lo podemos hacer. ¿Se entiende? Pero en este ejemplo que yo puse, no. Pero otro se puede hacer. De hecho, yo creo que los ejercicios podemos verlo también más adelante. Ahí te vas a fijar que sí se puede.
Ya, mira, Dafne, exactamente, sí, Dafne nos decía que el 2x por menos 3x y el 2x por 1, tal vez podríamos simplificarlo, pero no, pues. Fijémonos también como nos dijo ella, no, porque al final nos va a quedar un x cuadrado y nos va a quedar un 2x. Entonces, no lo podemos simplificar, no lo podemos unir así como, no sé, pues crear un puro término en resumen. Pero sí podemos hacer otra cosa que se llama factorizar. Y lo vamos a ver también en la clase de hoy, un poquito más adelante. Así que también podemos hacer otras cosillas, pero simplificarlo tienen que fijarse en eso, que sea exactamente la misma letra que esté multiplicando el número. Eso es súper importante. Eso principalmente. Ya, entonces, si no hay más dudas, seguimos. Exacto. Sí podemos factorizarlo, pero yo no lo voy a hacer ahora porque vamos a pasar factorización un poquito más adelante en la clase. Así que eso tienen que fijarse. Entonces, en resumen, para simplificarlo, tienen que fijarse que sea exactamente las mismas letras que estén al lado del número. Y ya si no pueden simplificar nada más, bueno, claro, ahí puedes fijarte en factorizarlo y hacer más cosas. Súper bien. ¿Ya Ya, más dudas? Seguimos. dale más. Si no hay más dudas, Comparte nomás, Gonzalo. comparto. Si Súper. al parecer no hay nada. Ah, mira, estoy quitando tu poder. Ahí está. Hoy partimos con productos notables. Ya, acá. Bueno, los productos notables son como casos particulares de estas multiplicaciones o operaciones que se dan un poco con los términos algebraicos. Se utilizan muchísimo, a mi parecer son de las cosas que más se utilizan incluso en la vida universitaria. Cata, no sé si me podéis dar el más uno o el menos uno, pero sí, así que por favor, de memoria, intenten ver de dónde sale. Es algo que aporta muchísimo como a su formación quizá, y es un buen ejercicio. Eh, Vamos con lo que son los productos notables. Como les dije, son como ciertos casos particulares que se dan en las matemáticas. Y por ejemplo aquí vemos algunos de los más importantes que, por ejemplo, el cuadrado de binomio. Tenemos un binomio que, como mencionó la Cata, es una expresión que tiene dos términos y eso está elevado al cuadrado. Esto siempre, esta igualdad se da, por ejemplo, si yo tuviera x más y, esto va a ser equivalente a x al cuadrado más o menos, dependiendo del signo que esté aquí, 2x por y más y al cuadrado. Esta es de las más usuales, de verdad. ¿Qué les sugiero hacer si es que no se les da mucho? Es que ustedes tomen esto y lo desarrollen. ¿Cómo se puede desarrollar esto? Que quizás lo puedo mostrar rápidamente luego de explicar los productos notables. Es que A más B por A más B. Y hacer exactamente lo que está haciendo lo que hizo la Cata hace 2 minutitos. Y van a llegar a la expresión que está acá. Esta expresión se cumple para cualquier valor de A y B que tomen los parámetros. ¿Ya? Son fórmulas que se pueden usar, pero es muy importante que sepan de dónde vienen. Así que como ejercicio propuesto les dejo que los desarrollen. Suma por su diferencia es otro muy famoso, que tiene esta estructura, que se utiliza principalmente como desde acá para allá, pero también se ocupa mucho de acá para allá. Y es A más B por A menos B. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ustedes cuando estén desarrollando esto, porque asumo que van a llegar, van a decir, oh, que muy motivado con la clase de matemáticas, así que voy a desarrollar esto. Y les va a quedar A por B menos A por B. ¿Y qué pasa? Son términos iguales y se los van a cancelar. Por lo tanto, sobreviven los dos extremos, quizá un poco del paréntesis. Esto también se usa mucho para racionalizar, que también tuvimos esa clase, la realizamos con la Cata. Así que, por favor, está de memoria, trabajenla harto, acostúmbrense a detectarla cuando estén haciendo un ejercicio porque se usa de verdad muchísimo. El binomio es con término común, cuando veamos ecuación cuadrática, es clave. Por ejemplo, de hecho, para los que han estudiado antes un poco más de la prueba, se dan cuenta que esto tiene un poco la estructura de una ecuación cuadrática si es que suponemos que x es una incógnita. Entonces, nos damos cuenta de que, por ejemplo, x al cuadrado, a más b, a por b. Cuando veamos ecuación cuadrática, aquí no estoy seguro, Cata, si te acuerdas, pero creo que es un tema que nos corresponde a nosotros, o nos toca en ecuaciones, no me acuerdo. Pero cuando vean ecuación cuadrática, se van a dar cuenta de que esto se usa muchísimo. Así que, nuevamente, los invito y las invito a que desarrollen este lado del paréntesis
o sea, a este lado de la igualdad, ¿verdad? Y van a cachar que van a llegar a esto mismo, o intenten llegar a eso mismo. De hecho, así es como se demuestran las cosas en matemática universitaria. Parten de un lado y llegan al otro. Así que para que se vayan soltando la mano igual. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo súper claro y... ¿Aló? Ya, súper. Bacán. Muchísimas gracias por el feedback. Y bueno, también tenemos otras que son un poco más complejas, que sin duda también sirven muchísimo, pero no, a mi parecer están con un ligero peldaño que las que mostramos al comienzo, y es el cuadrado de trinomio, que es a más b más c, que es un trinomio, elevado al cuadrado. Así que la fórmula que está acá, y nuevamente los invito a llegar desde este lado de la igualdad al otro. Es un muy buen ejercicio. Cubo de binomio es otro que se utiliza bastante, y bueno, como dato curioso, esto que está acá se puede quizás como mezclar un poco con triángulo de Pascal, que es un tema que actualmente ya no entra en la prueba. Y básicamente tiene que ver con un tema de probabilidades, por ejemplo, con las monedas y todo ese tipo de cosas que, no, triángulo de Pascal sigue entrando. Y bueno, va por ahí también. Quizás si algunos de ustedes quieren alguna rama como de ingeniería, licenciaturas con algo de matemáticas, van a conocer sumatorias y bueno, por aquí esto les va a hacer como un clic, quizás. Así que bueno, el cubo de binomio, básicamente como lo dice, es un binomio al cubo. Otra expresión conocida que depende de los signos que tomen. Sí. Y bueno, tenemos un ejercicio que a mí personalmente me parece clásico, que aparece en todos los ensayos de distintos preuniversitarios. A veces apareció en una prueba que es el TEMRE 2017 en el modelo. Así que es muy interesante que lo sepamos hacer. Dice, si A más B es igual a 8 y AB es igual a 10, entonces el valor de A cuadrado más 6AB más B cuadrado es... Y tenemos distintas... voy a revisarlo al tiro, Anita. Voy a leer la duda. ¿El cuadrado de trinomio era C al cubo? No. Mira, un truco muy importante es que ustedes jamás, a partir de, por ejemplo, de esta expresión, van a obtener una expresión al cubo. Esto es un 2, efectivamente. Hay un typo que lo voy a dejar anotado para corregirlo. Sé que les prometí subir las clases al aula. Fue una semana de locos, así que lo voy a subir ahora que estoy en vacaciones. Corregir. Sí, así que eso, esto es un 2. ¿Y por qué? Porque de aquí jamás va a salir una potencia que sea mayor a 2. Jamás, se los garantizo. Bueno, entonces gracias Anita por la observación. Voy a subir la versión corregida. Tenemos este ejercicio que lo voy a desarrollar en la tablet. Sí, dame un segundito. Voy a dejar de compartir. Ok, y teníamos lo siguiente. Que A más B es igual a 8 y A por B es igual a 10. Y nos están preguntando cuánto vale A cuadrado más 6AB más B al cuadrado. ¿Alguna idea? No para que me lleguen y te meter la solución, pero ¿alguna idea? Ivonne, tienes la mano levantada. Ahí en ese caso no se podría reemplazar el AB por el 10 al tiro. Ya, es una buena idea, pero ¿Sí ¿y se qué me hacemos entiende? con el A cuadrado y el B cuadrado? ¿Hay alguna forma como de Pero es que ahí hacerlo? también se podría reemplazar, ¿o no? No directamente. Y si no, te va a quedar una variable volando. Siempre. Ah, ya. Así, muy buena idea de todas formas. Podría elevar al cuadrado el a más 8, o sea, a más b elevado al 8 cuadrado, Súper buena idea y genial que te y haya... reemplazar el a por b en c por d. C por d, sí, sí. Exactamente. No sé quién tiene la idea, pero muy buena idea. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar esto que está aquí y vamos a elevar ambos lados de la igualdad al cuadrado. Así que se puede. Sin pérdida de generalidad, podemos decir a más b al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. ¿Ya? Y aquí
¡Pum! Apareció al tiro un producto notable. A más B al cuadrado. Y tenemos también, por otro lado, 8 al cuadrado. Resolvamos al tiro este lado de la igualdad. 8 al cuadrado. ¿Cuánto es? Tiene 5 segundos. 1, 2... Bien, bien, Carlos. 64. Y bien todas las personas que contestaron. Bacán. 64. Y por el otro lado, tenemos, recordemos que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2, este término por este término, ab, más b al cuadrado. ¿Ya? Así que, genial, miren, se empieza a parecer muchísimo a lo que tenemos aquí. Pero, ¿qué le falta? Ya, Miriam ya está spoileando ahí. pero ya, bacán que se estén dando cuenta. Como que le falta algo, ¿cierto? ¿Qué hay de diferencia entre estas dos cosas? Entre el término... En vez del 2 al 6. Ya, en vez del 2 hay el 6. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Le falta algo a este término de aquí? Debe agregarle un 4, multiplicarle 4 por 10. Como que Y le le falta... da 104. Exactamente. Sumarle 4 veces a por b. Que es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a sumarle 4 veces a por b a ambos lados. Entonces nos va a quedar a cuadrado más 2ab más 4ab más b al cuadrado es igual a 64 más 4ab. Ya, genial. Al lado de acá tenemos a cuadrado. Aquí es donde podemos simplificar porque estamos juntando peras con pera. 6a por b más b al cuadrado. Genial, logramos encontrar lo que está arriba. Entonces esto da 64 más 4 por ¿qué cosa? ¿Cuánto vale a por b? 10. 10. Ya, 10. Así que esto va a dar 64 más 40, que es 104. Por lo tanto, a cuadrado más 6ab más b cuadrado es igual a 104. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Es un ejercicio clásico, de verdad. Clásico, clásico, clásico. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Vamos de hora? ¿O vamos? ¿Es la única forma de hacerlo? Probablemente no. A priori no se me ocurre otra, pero probablemente no. Sí, Macarena. Y qué guático que conozcáis el término. Sí, es completación de cuadrados. No, no es completación de cuadrados porque eso es lo que tú le sumas y restas cuando intentas generar un producto notable. Pero es como una completación de cuadrados entre comillitas. ¿Por qué apareció el 10? Porque a nosotros nos dan este valor que está aquí, de que a por b es igual a 10. Y el 4ab, ya voy a hacer una recapitulación porque al parecer hay hartas dudas. No me acuerdo quién se dio cuenta, perdón por eso, pero dijo, miren, entre el enunciado que está acá y el que está acá, el que está acá, hay 4ab de diferencias. Como que necesito sumarle a 4ab o hacer algo con 4ab para que el que está abajo se parezca al que está arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos 4a por b a ambos lados de la igualdad. Porque siempre que nosotros sumemos algo, tiene que ser a ambos lados de la igualdad, porque si no se pierde la generalidad del problema. Se pierde la igualdad. Entonces, fue exactamente lo que hicimos, que dijimos, tomamos este 4ab y lo sumamos a ambos lados de la igualdad. Sí, Edgar, tú por ejemplo pudiste haberle sumado 1.000.000 y aún así se va a conservar la igualdad. Y probablemente hay formas más fáciles de hacerlo y de explicarles esto, pero si es que les va a servir para algún futuro. Entonces, se suman el 4ab a ambos lados. Y bueno, aquí tenemos agrupación de términos semejantes. 2ab más 4ab, 2 manzanas más 4 manzanas son 6 manzanas. Y al otro lado, yo no puedo llegar y sumar el 64 con 4ab. Es como mezclar melones con sandía, ahora que se viene el verano, qué rico. Pero sí lo que podemos hacer es utilizar la información que está acá arriba. Que no se está updateando. La que está acá arriba. De que AB es equivalente a 10. Entonces lo reemplazo o lo evalúo, como les guste más la palabra.
Y de aquí nos queda 64 más 4 por 10, que es 40. Por lo tanto, 64 más 40 es igual a 104, que es la respuesta que encontramos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió? Ya, genial. Bacán que se hayan animado a preguntar porque no era algo tan obvio. Así que genial. ¿Por qué sumas las AB a ambos lados? Es porque, Vanessa, quizás puedo inventar uno similar y la verdad no sé si tengo un banco de preguntas. Tendría que buscarlo. Pero voy a mandar por el grupo después. Tú sumas 4 ABs a ambos lados porque quieres mantener la igualdad. Imagínate que tiene la balanza y tú querés que esa balanza se mantenga exactamente equilibrada. ¿Y qué pasa si es que tú tomas una manzana y la colocas solo a un lado de la balanza? La balanza se equilibra, ¿cierto? Y como yo no puedo hacer que esa balanza se pierda el equilibrio, pongo una manzana a la derecha y otra a la izquierda, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Se va a mantener a la misma altura. Es exactamente lo que pasa con las matemáticas. Si tú tenías una igualdad y le sumas algo a un lado, pierde la igualdad. Se te va a desnivelar la balanza. Entonces tenemos que sumarlo a ambos lados. No sé, Pía, si respondo la duda. Ya, genial. Podremos hacerlo al final, no lo tenemos contemplado hacer otro similar, pero mientras la Cata esté hablando algo, si es que, o me toca a mí nomás Cata, creo que acá me toca la siguiente a mí. Pero yo puedo buscar por mientras si encuentro algo, Ya, gracias. para hacerlo al final, sí. Sí, Constanza, siempre y cuando sea necesario en una ecuación, pero tienes que sumarlo a ambos lados, ojo. En un 6AB, ¿a qué te refieres, Luis? Ah, perdón. Perdón, mis letras son muy feas. Ya, pero voy a intentar hacer los números y las letras más, más claras. Perdón por eso. Pero eso. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Se entiende todo? Es algo que se los planteé así porque si lo entienden desde ya, en un futuro lo van a agradecer quizás. Así que eso. Si no hay más dudas, voy a pasar al siguiente tema. 3. No, ya. Voy a pasar al siguiente tema. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir acá. Entonces, la factorización es el siguiente tema que nos queda. Y es algo que se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es de las cosas que yo creo que más se puede rescatar de la prueba como para la vida. Si es que tiene algo de matemática en sus carreras en un futuro. Es como el proceso inverso a cuando uno distribuye las cosas. Entonces, ¿vamos a hacer un ejercicio de factorización? Sí. Y bueno, siempre hay formas de factorizar o ordenar un poco los factores o los términos. Por ejemplo, ustedes cuando trabajaban con fracciones, por ejemplo, decían el 18 lo puedo, no sé, simplificar con el 36. Y ustedes dicen, ¿y por qué lo puedo simplificar? Porque tiene algún factor en común. Entonces, algo que se utiliza muchísimo, con la misma idea de fracciones, pero con letras. Entonces, lo primero es identificar y factorizar los factores comunes entre los términos, factores numéricos principalmente. En segundo punto, ahora contamos los términos y definimos como un plan de acción. El plan de acción en general probablemente nunca van a decir como, ok, esta es la receta para factorizar, cada uno va a tener su receta. Pero a priori estos son buenos consejos. Entonces, si tiene dos términos, intentar como suma por su diferencia y suma o resta de cubos, o también puede ser, no, miento, suma por su diferencia, suma o resta de cubos. Sí o sí tiene que salir de por ahí. Si tiene tres términos, intentar cuadrado de binomio, o de lo contrario, trinomios que no son cuadrados. ¿Ya? Nuevamente, son quizás un poco redundantes, no es redundante, sino como un poco complejo verlo así, porque la práctica es mucho más sencilla de lo que se ve acá. Y si tiene más términos, agrupar convenientemente y, bueno, aplicar los anteriores. De verdad, creo que se puede hacer más fácil, y para eso mismo les traje un ejercicio que es bastante sencillo. Como inicial,
Y después podríamos quizá, bueno, hay dos ejercicios que él va a desarrollar la Cata luego, que son de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ya si nos queda tiempo, que nosotros igual estimamos, creo que nos vamos a quedar un poco cortos, así que no irá más. Podemos hacer un par de ejercicios más de factorización, que yo creo que es lo más importante que se puede rescatar de la guía. Sí. Entonces, ya, bacán que estén tirando respuestas. Vamos a resolverlo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y dice, bueno, la factorización de x cuadrado más 2x más xy es igual a, y salen varias opciones. Entonces voy a dejar de compartir acá. Ya, acá que lo hayan resuelto, era un ejercicio igual quizás sencillo. Puedo explicar el trasfondo a todos y todas. Entonces, teníamos... teníamos lo siguiente. X cuadrado más 2x. Ya, mi lápiz como que se fue a paro. Ahí sí. Más xy. Ok, esto lo primero que tenemos que hacer es decir como, miren, el x se repite en los tres términos. Acá, acá y acá. Y bueno, lo natural sería hacer esto. X, ¿por qué cosa me da x cuadrado? Por x. ¿Por qué cosa me da 2x? Por 2. Siempre y cuando respetando los signos. Y finalmente, ¿cómo obtengo x por y? Multiplicando por y. Entonces, esta es la forma rápida de verlo. Y si no lo ven de esa forma y aún así es un poco menos intuitivo, ustedes pueden hacer esto, que es cuando principalmente estén iniciando, x por x me da x cuadrado, más 2 por x, más x por y. Y aquí se van a dar cuenta al tiro del término que se repite y lo pueden sacar. X por x me da x por x por 2 me da 2 por x, y x por y me da x por y. ¿Sí? Este es como un paso extra que si no han factorizado mucho o les cuesta, es bien provechoso de hacerlo. Con eso efectivamente obtenemos que la alternativa era la A. Es un ejercicio igual sencillo, pero ahora lo dejo con la Cata, que justo me estaba mandando un par de ejercicios, pero lo podemos hacer al final. Cata, ¿estás ahí? ¿Alguna duda todo Sí, esto? acá estoy. Ya, creo que todos cacharon que era la A. Sí, era un ejercicio igual inicial, así que bacán que se hayan dado cuenta inmediatamente cuál era. Nadie tiene dudas, y si tienen dudas no tengan miedo a preguntar. Es normal que quizás no se le haga intuitivo. Ya voy a asumir que está todo claro, igual me pueden preguntar por el chat si tienen dudas. Y eso, Cata, te doy el pase. Ya, dale nomás. Comparte, por favor. No, y ahí está. Ahí va. Ya, pero. Ya, entonces tenemos un ejercicio que dice, por X tarros de pintura que se compran, se paga P pesos. Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga en pesos por comprar 2 tarros menos de pintura? ¿Ya? Entonces aquí, en este tipo de ejercicios, donde tenemos como ya una introducción un poco larga, que tal vez puede ser un poco enredado, no sé, yo recomiendo mucho irlo separando como por parte, por trozo, ir pensando la información, como tener claro qué es lo que tenemos y qué es lo que nos preguntan. Ya eso es como lo principal. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, por X tarros de pintura que se compran se paga P pesos. ¿Qué quiere decir? Que compramos cierta cantidad de pintura y pagamos un valor por el total de la pintura que compramos, ¿ya? Por una cantidad que no conocemos, X. Y el total de que pagamos en plata sí lo conocemos y es P. Ya eso es como lo que tenemos. ¿Qué más nos dicen? Que todos los tarros tienen el mismo precio. Ya eso igual es importante. Y aparte, nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga por comprar 2 tarros menos de pintura? Entonces, ¿qué nos preguntan al final? Que queremos comprar 2 tarros menos de los que ya tenemos. ¿Ya? Entonces, ordenemos un poquito la información. Hoy voy a escribir en pizarra. Pizarra, a ver.
Y ahí sí. Entonces, hay que ir con de a poco. ¿Qué tenemos? Sabemos que X tarros de pintura, ¿cierto? Esto es como los que compramos. Sorry por la letra, pero creo que se entiende igual la idea. Pagamos P pesos, ¿ya? Por el total de los tarros. ¿Y qué más nos decían? Que todos los tarros costaban exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale un tarro de pintura, ¿cómo lo hago? ¿Puedo saberlo? ¿Tienen alguna idea? Si sabemos que por cierta cantidad X pagamos P pesos y todos los tarros valen lo mismo. ¿Alguna idea de cómo puedo calcular cuánto vale un tarro? Y ahí están tirando respuestas. Podría dividir el total por los tarros, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, si no se les ocurre eso, pueden hacer regla de 3 simple y eso igual les va a funcionar. Pero básicamente hacer exactamente lo mismo. Entonces, como sabemos que tenemos el total y viene a ser esta cantidad, dividimos el total en la cantidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el valor unitario de un tarro es P dividido en X pesos. ¿Y qué nos preguntaban? Que queríamos saber cuánto costaba comprar 2 tarros menos de pintura. Entonces ya sabíamos que compramos X tarros. Entonces, ¿por cuánta cantidad nos preguntan al final? Por X menos 2. Eso es lo que nos están preguntando. X menos 2 tarros. Y nos preguntan cuánto vale eso. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Alguna idea? Dos Ya, si no hay P ideas. partido Dale, en perdón. X. ¿Cómo, perdón? 2P partido en X, porque como un tarro vale P partido en X, 2 tarros serían 2P partido en X, y eso se le restaría a X menos 2, ¿o no? Ya, muy bien. Acuérdate que, entonces, ¿qué nos decía aquí? Perdón, no vi tu nombre. Pero ya, aquí la compañera lo que nos decía es que para calcular cuánto valen 2 tarros de pintura, tenemos que multiplicar 2 por el valor unitario, porque esto es lo que vale un tarro. Entonces lo multiplicamos por 2 y sabemos cuánto valen 2 tarros. Pero ese valor tenemos que restárselo al X, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a hacerlo directamente acá al lado, todo juntito. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran en verdad el orden. Ya, entonces el X costaba P pesos. Y 2 tarros, como bien dijo la compañera, era 2 por P partido en X. Entonces esa sería la respuesta, en verdad. Eso es como lo que nos piden. Pero si se fijaron en la alternativa, eso no estaba en la alternativa. Entonces ahí uno dice, rayos, que hice mal. Y la respuesta es, no hice nada mal, sino que hay que trabajar un poquito más la expresión. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta expresión? El P lo dejamos igual y podemos multiplicar esto. Acuérdense que acá es como que tuvieron uno abajo. Acuérdense que la multiplicación de fracciones. Entonces, lo que yo tengo aquí al final es P menos 2P partido en X. Y la respuesta tampoco tiene eso. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Seguir trabajando. ¿Ya? Voy a borrarlo de arriba. Para tener un poquito más de espacio. Ya, entonces, P menos 2P partido en X. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Multiplico para sumar estas fracciones. Me quedaría P por X menos 2P partido en X. Y ahora puedo factorizar, porque si nos damos cuenta, el XP y el 2P tienen el P en común. Entonces me quedaría P por X menos 2 partido en X. Y esa sí estaba en la respuesta. Ya, ¿en dónde te perdiste, Mirai? ¿En qué parte? Si quieres, activa el micrófono y puedes contarnos. O en el PX. Sí, multipliqué el usado para la resta. Que es porque, ya ver dónde, en el PX se perdieron. Ya, sí, es eso. Básicamente hice una resta de fracciones. Sí, es eso. Acuérdense que cuando yo tengo dos fracciones, a ver, voy a escribir acá en otro color para, sorry que estoy muy desordenada, pero bueno. Si se fijan, en esta parte, nosotros hicimos una multiplicación de fracciones. Ya también lo voy a retomar. Entonces, si yo por ejemplo tengo aquí una fracción y la estoy multiplicando, ¿cómo se hacía? Yo multiplico directamente, ¿cierto? En este caso, tenía un entero, pero acuérdense que un entero se puede ver como ese número partido en 1. Se puede escribir así como fracción. Entonces, en ese caso, yo multipliqué directamente el 2 y mantuve la x, porque al final hice como un 1 por la x.
¿ya? Y ahí me dio 2p menos x, y ahí me dio esa fracción. Ahora, ¿qué pasó de aquí a acá? Eso es lo que me preguntaron. Tenía otro entero y tenía una fracción, pero ahora no puedo llegar y sumarlo o restar lo que me piden, porque tengo un entero y una fracción. Acuérdense que en suma y resta de fracciones tienen que ser las dos fracciones y tienen que ser igual lo de abajo. Exactamente. Entonces lo que hice fue restar el p menos el 2p partido en x. ¿Y cómo se resta? Al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo hice fue hacer el término común. No sé si se acuerdan, no sé si se llama así, pero filo. Lo que yo hice es multiplicar el p por x partido en x. Acuérdense que x partido en x es 1, ¿ya? Eso es lo que hice al final. Entonces ahí me dio, sí, me salté un paso, en verdad debería haberlo escrito a lo mejor. Voy a escribir acá el paso intermedio. Ya, perfecto, igual lo voy a escribir. Entonces de aquí, ¿qué hice? P por x partido en x menos 2p partido en x. Y como esto acá a la izquierda lo puedo multiplicar tal cual, me quedaría 2p, sorry, nada que ver. Me quedaría px partido en x menos 2p partido en x. Y ahí sí tiene el mismo denominador. Y ahí sería px menos 2p partido en x, que es exactamente lo que estaba acá arriba. ¿Ahí sí se entendió? ¿O todavía hay dudas? Pero básicamente esa parte solamente fracciones, como que no hice más nada como de letras ni nada, solamente fracciones ahí. Ya, perfecto. ¿Alguien más haya perdido en esa parte o en otra parte? ¿O retomamos el ejercicio en sí? Ya, súper. Si tienen dudas pueden activar su micrófono igual ahora. Ya. Lo que pasa es que yo pensé que lo había multiplicado cruzado. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo se No multiplicar usado. ¿Por qué lo multiplicaste por x? Por x, o sea, fracción x. Eso no lo entendí. Es porque estoy restando fracciones. O sea, al final no es como una resta de fracciones, espérame. Quiero como crear una resta de fracciones. Mira, te voy a borrar aquí para poder escribir acá abajito. Yo tenía esta expresión de acá. La voy a pasar acá. P menos 2p partido en x. Y yo quiero trabajar un poquito esta expresión porque esto no está en la alternativa. Entonces quiero escribirlo de otra manera, ¿ya? Entonces, la manera que se me ocurrió, dije, ya, si tengo una resta de cosas, la voy a restar, porque algo debe salir de ahí. Pero el problema es que el p es un entero. Imagínate que tuviera, por ejemplo, 5 menos 2 tercios. ¿Cachai? Eso es lo que tengo al final. Como, esa es la idea. Entonces yo no puedo llegar a restarla, porque es un entero y tengo una fracción. ¿Cachai? Para eso tengo que escribir el entero como una fracción. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo hice fue decir ya, lo que podría hacer es escribir el p de otra manera. Podría ser p por 1, que va a seguir siendo p, entonces no tiene ningún problema, pero este 1 voy a escribir una fracción, como para convertir el p en fracción de alguna manera, ¿cachai? Como que esa es la idea. Entonces, ¿por qué elegí x partido en x? Acuérdate que un número dividido en un número es igual a 1, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, podría haber puesto p por algún número dividido en ese mismo número. Pero ahora, ¿cuál es ese número? ¿Por qué elegir a x? Porque si te fijas, en la fracción que tenemos acá, el denominador es una x, ¿cachai? Y yo quiero tener el mismo denominador para poder sumar lo que está arriba, los numeradores, ¿cachai? Como por ejemplo, entonces por eso yo puse p por x partido en x, porque sé que eso me va a dar una fracción con el x abajo, ¿cachai? Y ahí sí puedo restárselo directamente a esto otro, porque tengo el mismo denominador, ¿cachai? Y ahí puedo hacer eso sin ningún problema. ¿Se entendió ahí o no? Pero básicamente esa es la idea, como que tengo un entero y una fracción y las quiero restar, y como las puedo restar así simple vista, tengo que tratar de escribir el entero como una fracción. Y para eso lo multiplico por una fracción conveniente, por un 1 conveniente. ¿Y cuál es esa fracción? Me fijo en el denominador de la derecha. Carolina dice, yo lo saqué por regla de 3, pero no sé si esté bien. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos y lo escribimos acá y lo revisamos. ¿Qué parte? ¿Esta misma parte que estamos hablando o en otro momento?
Si quieres puedes activar tu micrófono o escribir, no hay problema. Carolina, ¿estás ahí? Bueno, ahí sí aparece, nos puede contar. Más que nada leí el problema y dije, bueno, si X tarros valen P, entonces X menos 2 tarros vale y el signo de interrogación y lo saqué por regla de 3. Sí, es Ya, sí, perfecto. equivalente. Súper bien. Súper bien. Sí, es una manera más directa de hacerla. Y justamente lo que me preguntaba también Almendra. De una manera que sea como directamente en la pregunta. Entonces aquí vamos a mostrarlo directamente para que si alguien no escuchó o no entendió lo que dijo la compañera, que nos decían que X tarros eran P pesos y queríamos saber cuántos eran X2 tarros, X menos 2 tarros. Entonces aquí dijo, oh, ¿cuánto es eso? Hago una regla de 3. Se multiplico estos dos y lo divido por este, ¿cierto? Por P partido en X. Y derecho nos daba, era mucho más rápido. Así que muchas gracias por comentarlo con los compañeros. Porque de esta manera llegamos a la respuesta directamente como nos contó, también como nos preguntaba Almendra. Así que muchas gracias por comentarlo. Ya, a ver quién más está hablando. Benjamín, yo lo pensé en X partido en P es igual al precio de cada tarro. Por ende, el precio lo divido en la cantidad de tarros que me preguntan, que es X menos 2. Que P menos... Ya sí, también lo voy a hacer así, perfecto. Entonces, ¿qué dijo este compañero? Dijo, ¿se fijan que tenemos muchas formas diferentes? Eso está súper bien, porque todos pensamos de manera diferente y la idea es que ustedes hagan como harto de ejercicio para descubrir qué caminos son más rápidos que otros. Y decir, ya, por ejemplo, acá vimos que el que hice yo, claro, a mí me salió súper rápido, por ejemplo, pero a lo mejor a otra persona puede decir, pucha, en verdad este camino era muy largo, mejor la regla de 3. Pero otra persona puede decir, pucha, a mí en verdad me complica mucho la regla de 3, siempre me confundo, prefiero otro camino. Entonces ahí tienen que ir viendo qué les acomoda más a cada uno de ustedes. Pero está súper bien que hagamos diferentes alternativas. Entonces, ¿qué nos ha dicho el compañero? Dijo esto mismo. X tarro eran P pesos y sacó el precio unitario, también como lo hicimos delante. Entonces dijo, eso implica que un tarro nos va a costar P partido en X pesos. Y después nos dijo, ¿cuántos tarros queremos saber? X menos 2. Entonces esto lo multiplicó directamente. Y también está súper bien. Súper bien. ¿Alguien más tiene alguna duda como de alguno de los 3 métodos que hicimos? Pero me parece súper bien que estén participando y encontrando más alternativas. Lo importante es que el razonamiento está súper bien. Eso es lo importante de estos ejercicios, como que entiendan bien qué nos están preguntando y qué datos tenemos. Y ya la forma de resolverlo es como depende de cada uno. Así que muchas gracias por compartirlo. ¿Más preguntas o continuamos? ¿Te Gonzalo, comparto? ¿podría compartir el...? Sí, por favor, por mientras. Si alguien más tiene dudas, puede decirlo ahora, si no, al final igual puedo retomarlo. Ya, a ver si que no hay dudas de nuevo. Dale va. Ya, seguimos entonces. Ya, en un juego de casino donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó m menos a al cubo veces y ganó m más a al cubo veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano? Ya aquí nuevamente tenemos arte introducción. Ya, ¿qué tenemos que saber aquí? ¿Por qué nos dicen que en el juego solo se gana o solo se pierde? Como que nos importa eso. ¿Alguna idea? Si no, voy a continuar. Hay dos opciones, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, ¿por qué nos preguntan eso? Porque nos dicen ya, si en el juego solamente hay dos opciones, o ganas o pierdes, y nos están dando como dato que el tipo ganó, y nos preguntan cuánto perdió, ya sabemos al tiro que podemos hacer alguna resta o podemos hacer alguna operación. ¿Sí? Como que ese es un dato importante. Entonces, tenemos que tener claro que el juego solamente tiene dos opciones, y nos dice que Maximiliano apostó una cierta cantidad de veces y ganó una cierta cantidad de veces. Y nos preguntan cuántas veces perdió. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Algún comentario? Restar las veces que apostó con las veces que ganó. Exacto.
Y eso es principalmente, ¿por qué es válido? Por la razón que nos dijo la compañera, pues, porque el juego solamente tenía 2 opciones. Entonces, tenemos como dato, perdón, que apostó m menos a cubo veces y que ganó m más a al cubo veces. Entonces, si nos preguntan cuántas veces perdió, lo que tenemos que hacer es las que apostó menos las que ganó, ¿cierto? Como bien dijeron los compañeros. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que tenemos que hacer m menos a al cubo menos m más a al cubo. ¿Ya? Entonces, sí, exactamente ahí como nos están contando, este es un producto notable, que es lo que aprendimos con Gonzalo más adelante, o sea, más atrás, sorry. Entonces, tenemos que desarrollar estos productos notables. Pues. No sé si alguien se acuerda de la fórmula o si no, le damos nomás. Veamos. Si se fijan, acá adentro tenemos un ¿Qué binomio. producto notable sería? Ya, mira, veamos aquí. Acá adentro tenemos un binomio, ¿cierto? Pues tenemos una operación ahí y tenemos 2 cosillas. Exacto. Entonces ya sabemos que tenemos un binomio dentro. ¿Y qué es lo que está acá afuera? Está elevado 3 veces. Entonces es un cubo de binomio. Ya ese es el producto notable. Entonces, ¿cómo lo resolvemos eso? Ponemos el primero al cubo menos 3 veces por el primero al cuadrado. Chuta, sorry. El segundo normal. Después, más 3 veces por el primero normal, el segundo al cuadrado. Chuta. Menos el tercero al cubo. ¿Por qué hay menos ahí? Porque tenemos el binomio que está restando, el m menos a. El a es negativo, por eso tenemos esos menos. Menos. Si se fijan, aquí estamos poniendo paréntesis para no confundirnos con los signos, porque tenemos estas cosillas ahí con resta, suma. Ya, entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. No lo voy a escribir directamente, pero esto, lo que estamos haciendo acá es solamente aplicar la fórmula del cuadrado binomio. ¿De dónde salió qué? Perdón. El 3 es de la fórmula. Sí, así es la fórmula. Nos dice exactamente que tienes que llevar el primer término, este acá. La fórmula dice el primer término al cubo, también el segundo término al cubo, y después hay unos 3 metidos entre medio. Como 3 por el primero elevado a 2 por el segundo normal, más 3 por el primero normal por el segundo al cuadrado. Esa es la fórmula. Ya. Y seguimos, me faltó un término acá, lo voy a anotar aquí chiquitito. ¿Ya? Pero debería ir el mismo, por si acaso. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo lo que recomiendo, como tienen que tener mucho cuidado aquí por esta resta. Pues se fijan, esta resta de acá, la podemos ver como un menos 1, ¿ya? Entonces hay que multiplicar ese menos por cada uno de estos términos, ¿ya? Al momento como de resolver el paréntesis, entre comillas. Ivonne, levantó la mano, dime qué pasa. Sí, tengo una. Solo el primer signo cambia cuando es más y menos, porque en el primero era m menos a y pusiste el menos al principio. Pero pusiste un menos al final y en m más a pusiste el más al principio y el menos al final. ¿Solo cambia el del principio? Ah, no, mira, sorry. Muchas gracias. No. Tienes ¿No? que fijarte. Sí, tienes que fijarte en que. Tienes que fijarte en este. Bueno, si te fijas acá, cuando tenemos este término está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, sí o sí, aunque sea negativo o positivo el segundo término, esto de acá nos va a quedar positivo. Entonces, eso se mantiene siempre igual, esto de acá. Ahora, ¿qué te puede cambiar? Esto de acá. Onda el segundo y el último término. ¿Por qué? Porque este de acá, como está elevado al cubo y está negativo, acá está normalito, ¿cachai? Esto es solamente el A. Y sabemos que ya es negativo, entonces ahí va a aparecer ese signo. Y ahora acá está el cubo, y acuérdate que en el cubo también puede ser positivo o negativo dependiendo de qué es. Entonces aquí también nos aparece un signo negativo. Así que los que no se mueven son el primero y el tercero, y los que sí se mueven son el segundo y el último. Y ahí, como bien me dijeron, yo ya he puesto un negativo acá, y no, pues nada que ver, porque este término es positivo, ¿ya?
Así que muchas gracias por haberlo notado. Cata, ¿me dejas dar un Dime. alcance que me acabo de dar cuenta y quizás pude haber dado antes? Bueno, dos cosas. Si les cuesta Dime. memorizarla, practíquenlas, matraquéenlas, desarrollen esto a la mala y van a cachar que funciona. Y lo otro, mira, fíjense que... Ah, yo no puedo hacerte puntero láser acá. Ya, pero el primer término tiene grado 3, ¿cierto? Porque está elevado a 3. El que está a la flecha amarilla de la izquierda. Gracias. Tiene grado 3, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa con el M? Baja un grado, pero aumenta en un grado el A. Entonces, 2 más 1 me da 3, ¿cierto? Se mantiene el grado 3, siempre. En el término siguiente, ¿qué pasa? Baja nuevamente el M en 1 y aumenta esta vez el A. Entonces, 1 más 2 nuevamente es 3. Y finalmente, el último, el M se hace elevado a 0. ¿Y qué pasa con los números que están elevados a 0? O las letras que están elevadas a 0, suponiendo que son distintas de 0. Dan 1, ¿cierto? Por eso no se anotan. Pero ahí podríamos escribir un M a la 0 incluso y no alteraríamos nada, como para que termine la mnemotecnia. Pero siempre van a tener como grado 3. O sea, si tú sumas como el exponente que tiene cada una de las variables, eso te va a dar 3. Así que eso, para que lo tengan en consideración cuando lo estén memorizando. Dale más caro. Ya, muchas gracias. Sí, y también complementando eso mismo, ese también es el mismo principio que se trabaja en el triángulo de Pascal. No sé si les entra o no, lo están viendo o no, pero también se usa ahí. Como que pueden relacionarlo también con eso. Pero súper bien, esa es una buena manera de memorizarlo. Igual, yo me acuerdo que habían como unos cuadraditos que uno podía como deducir las fórmulas. No sé si te acordáis de eso, Gonzalo. Tal vez podríamos mandarles igual por el WhatsApp como esa demostración. ¿Sí? A lo mejor igual les sirve, no sé. La verdad nunca me gustó usar el cuadrito. Quizás al final, es un tema no menor. Ah, pero sí, se los puedo explicar al final. Sí, 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 de hecho sí, puede ser una muy buena idea. De Ya, todas sí, formas, sí. sirve muchísimo. Y sirve para polinomios, así que quédense hasta el final. Cata, después dame el último minuto antes de cerrar, por favor. Sí, tranquilo. Ya sigamos, terminemos este matraqueo rapidito y continuamos con lo siguiente entonces. Están preguntando. Ya, entonces básicamente aquí la dificultad de este problema es como no perderse con los signos, yo creo. Como con tanto término y saberse la formulita. Gonzalo, ¿podéis mandar el grupo de WhatsApp, por favor? Por aquí que están preguntando. Ya, entonces. Si se fijan, lo que le estaba hablando delante es que acá hay un signo menos. Entonces nos van a cambiar todos los signos de acá, ¿cachai? Porque lo que queremos, entre comillas, es como resolver el paréntesis. O sea, sacar los paréntesis de ahí para poder mezclar los términos, simplificar y hacer cosas. Entonces lo que voy a hacer es copiar el primer paréntesis tal cual. Porque ahí no cambió absolutamente nada. Pero el segundo paréntesis es el que va a estar el menos. Entonces aquí sí tengo que cambiar las cosas. Todos los signos los cambio. Entonces, como eran todos positivos, quedaron todos negativos. Voy a empezar a bajar aquí. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí con este corcho gigante? Es simplemente fijarme en qué cosas son iguales para poderla sumarla, restarla o lo que sea. Ese es como el principal objetivo acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo un m al cubo y acá tengo un menos m al cubo. Entonces, muere. ¿Sí? ¿Se entienden esas cosas o no? Si no me van preguntando. Pero como tenemos el mismo término, se muere, pues está restando. Ahora, después, ¿qué pasa? Tenemos un menos 3m al cuadrado a y tenemos otro menos 3m al cuadrado a. Si se fijan, las letras son exactamente las mismas. Podrían estar en otro orden, por ejemplo, m cuadrado a y a m al cuadrado. Y exactamente lo mismo. Acuérdense de que las multiplicaciones son conmutativas, se pueden dar vuelta. Pero lo importante son las letras, que estén elevadas a lo mismo. Entonces, en este caso, las podríamos sumar, entre comillas, o restar, como menos 3m cuadrado a, menos 3m cuadrado a, nos daría menos 6m cuadrado a. Y luego continuamos. Tenemos un m a Disculpa, cuadrado. oye, no se Sí, ve dime. porque está la parte de abajo de Zoom, no se ve. Ah, ya. Súper, muchas gracias por avisar. Voy a borrarlo de arriba entonces. Y voy a continuar acá. Y ahí sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya, los m se fueron. Estos otros nos había quedado menos 6m cuadrado a
Y nos quedarían ahora, estamos viendo el otro término, el 3m a cuadrado. Y de nuevo tenemos un 3m cuadrado a, sorry, al de acá. 3m a cuadrado, pero no tenemos positivo o negativo, también serían. Y sí, ahí ya me hicieron un spoiler de la alternativa. Y por último tenemos el menos a cubo y otro menos a cubo, y de nuevo nos queda un menos 2a cubo. Y esa es la que aparece en la alternativa, que también, como dijeron, la alternativa D. Así que eso, dudas de este ejercicio, principalmente era como saberse la fórmula del cubo de binomio y tener cuidado con los signos. Yo soy experta en equivocarme en los signos, así que por favor, ocupen paréntesis, es como el principal, porque si no, uno dice, no, ¿para qué ocupar paréntesis si hace esta cuestión? Y uno muere, así que por favor, no mueran como yo lo hacía, y ocupen paréntesis siempre. Se Ya, eso da es importante. bytes. ¡Ay, no! El tema sensible. Sí, por favor, paréntesis. Así que eso, si tienen dudillas. Igual lo que decían ahí en el WhatsApp, o sea, perdón, en el chat, de que, claro, si no saben la fórmula, pueden ir multiplicando como los paréntesis, onda, no sé, así, el m menos a por m menos a por m menos a, todo eso. Pero en verdad igual no se demora mucho. A mí tampoco me gustaba aprenderme fórmulas cuando iba en el colegio, y bueno, todavía, pero filo. Hay cosas que son necesarias, y estas cosas de los productos notables sí son necesarios, así que por favor apréndanse las fórmulas. Eso, dale Gonzalo. Si alguien más tiene dudas, igual puede ir diciendo por el chat o Ya. levanta la mano. Yo voy a quitar la pizarra, entonces si tienen dudas para rápidamente. Ya, voy a intentar hacer muy corto el tema Pascal. Lo voy a explicar con un ejemplo de monedas. Y voy a ver cómo sale. La verdad, esta explicación la hice el año pasado. No alcancé a preparar nada de eso porque salió improviso. Así que esperemos que salga bien. Y eso, va a ser rápido. Si es que llega a entrar en la prueba, lo vamos a considerar en la clase de, no sé, previa a Navidad que probablemente vamos a tener. Y eso. Así que no hay más dudas. A la 1, a las 2. Yo tengo una duda. Dale nomás. Cuéntanos. Sí. Dice menos 3m cuadrado a menos 3m cuadrado a. Ah, no, mira, ya resolví la duda. Pensé que se estaba multiplicando. Entonces yo dije, ¿por qué les queda negativo? Y es porque se estaban sumando, ¿o no? Exactamente. Sí, sí, exacto. Gracias. Súper. Ya, voy a asumir que no hay más dudas. Ahora sí. 1, 2, ya, listo, no hay más dudas. Voy a. Uy, ¿por qué no te puedo quitar el permiso para compartir? ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Ya lo voy a ahorrar. Sí, Gonzalo, te voy a interrumpir y voy a preguntar si tienen como más dudas de la clase, porque aquí terminaríamos con este tema. Como, por Buen si alguien punto. no quiere saber lo del triángulo de Pascal ahora, como que. A ver, podríamos cerrar la clase. ¿Les tinca? Terminamos la clase, hacer todo el spam que corresponde y hacemos el tema del triángulo de Pascal. Triángulo de Pascal, claro, hay otras dudas que tengan, no sé, lo que sea. Ya, sí. Voy a ser súper autoritario y gracias por decirme que. Bueno, Y gracias, y por favor, si se pueden inscribir al grupo de WhatsApp, igual pueden hacer más dudas ahí, como podríamos mandarles los otros ejercicios que nos pidieron, que yo encontré algunos, y podemos mandárselos para que los hagan y veamos dudas y cosas así, por WhatsApp. ya, entonces, Dale, bueno, Gonzalo. este es el momento como para que tienen todas sus dudas que le hayan quedado. Y en paralelo, nuevamente, con la Cata nos encanta saber qué les parece la clase, tanto si son cosas buenas como malas. De verdad las leemos en detención y intentamos siempre estar en constante mejora. Así que, por favor, les pido que entren nuevamente a Menti, si no es mucha molestia y si se pueden y todo el tema, sería muy, muy, muy genial, con el código 1572031. Lo mandé en el chat. Por favor, por favor, por favor, se los pedimos. Y todo lo que quieran, en verdad es anónimo, así que con respeto, sí, por favor, no vayan a poner cosas, pero que nos Así, cuenten si les gustó la clase, el ¿perdón? Gonzalo explica pésimo. No, denlo de baja, así, de una. Algo así. No, igual puede ser, ¿por qué no? Ah. Es No, hora de pero cuenten ahí todo lo que quieran, como por ejemplo ahora esta clase mezclamos ejercicios con materia, como terminamos una materia, ejercicio, si les gusta ese método o quieren que sea pura materia y puro ejercicio al final, como que nos pueden contar todo lo que quieran, en verdad. Estoy leyendo la duda Para de que sea- Miguel y funciones se viene en la semana 14, si no me equivoco. Estamos en semana 7. ¿Con cuántas semanas más? Ahora. Ah, verdad que, claro, está la planificación de todas formas en nuestra página, en priojct.cl, clase abierta. Priojct.
clase abierta. Ya. Entonces, bueno, si es que van entrando a Menti, en paralelo, bueno, les queremos hacer el spam de nuestras redes sociales. Voy a dejar de grabar esto porque dudo que a la gente le interese. ¿Cómo le hago? Ahí está.